Como les mencioné, vamos a hablar un poco respecto del tema de las técnicas de construcción de escenarios. Luego de hacer un proceso diferente de análisis del territorio, tenemos que planear pensando en la incertidumbre, ¿no es cierto? Ya lo dijimos, tratando de imaginar diferentes opciones de futuro del territorio para no cerrarnos en un modelo como tenía la planificación tradicional, que había una figura, una imagen de lo que era el modelo futuro, sino para crear caminos más flexibles. ¿Y cómo hacemos eso? Para eso acudimos a una disciplina que es la prospectiva. Les comento que la prospectiva, que así se llama la disciplina que se ocupa de identificar aquellos escenarios futuros que pueden presentarse en un periodo, bueno, desde el presente hasta un horizonte, bueno, el que sea el horizonte de estudio del plan, es una especialidad en sí misma. Conocer todas las herramientas que se pueden utilizar para realizar esta actividad es una especialización, ¿no? Nosotros acá tenemos en la diapositiva que dice que la prospectiva constituye una anticipación para alumbrar las acciones presentes con la luz de los futuros posibles y deseables. Y dice, la visión global, voluntaria y a largo plazo para dar sentido a la acción. Son dos formas de, podríamos decir, definir lo que es la prospectiva. Como ven, en estas definiciones no se trata de predecir el futuro, ¿no? Sino que el análisis se centra en pensar cómo actuar en el presente con las restricciones y posibilidades que tenemos para llegar a un futuro imaginado. Cuando hablamos de prospectiva, según Acuña y Conou, en 1990, en cambio de tener certidumbre, lo que tenemos son tres factores que tenemos que considerar. Primero, la tendencia o inercia histórica, que corresponde a la parte predecible con distintos grados de probabilidad según el desarrollo del momento actual. Para eso tenemos estudiado los problemas y sus causas, incluyendo una mirada histórica. Podemos vislumbrar cómo va a desarrollarse algo si no hacemos nada para impedir que siga con esa tendencia. ¿Se acuerdan cuando nosotros estudiábamos los problemas? Estudiábamos no solamente el problema en el momento, sino que además estudiamos el problema y sus causas con una perspectiva histórica, y eso se supone que nos tendría que dar una idea de cómo va a ser la tendencia futura si no se hace nada. Las tendencias sociales existen porque han sido frutos de estrategias implementadas por actores sociales, ¿no? Algunas veces es algo muy estructural, difícil de revertir, y otras va a tener mayores posibilidades de cambio. Si esas tendencias no se pueden romper, es porque el poder de los actores sociales de cambio no ha tenido la fuerza necesaria. Es decir, esas tendencias consolidadas en el presente y en el pasado tienen una fortaleza que los actores sociales del momento no pueden revertir. Tenemos eventos o acontecimientos inesperados, que por su condición justamente de ser inesperado no es posible anticiparse o no conocemos la periodicidad con la que ocurren estos eventos. Por ejemplo, los casos más simples son los eventos naturales, como puede ser un tsunami o una erupción volcánica que afecten un territorio. Es decir, esos son eventos que nosotros ahí sí que no podemos intervenir demasiado, salvo, bueno, tener algunos recaudos, qué sé yo, si sabemos que es una zona donde hay tsunamis, bueno, ver de qué manera se localiza la urbanización en un lugar determinado donde ese tsunami no pueda causar demasiados daños. Y después tenemos propósitos o objetivos individuales o colectivos, que es el deseo de que algo ocurra
y que contribuye a que acontezca. Las imágenes y deseos de la gente influyen en el futuro porque depende de su voluntad y es un futuro que es diseñable. Es la famosa profecía autocumplida, ¿se acuerdan? Que se menciona mucho. Esto requiere de una sociedad proactiva que no deja que las cosas simplemente ocurran, sino que elige la iniciativa más conveniente y comienza a abordarla, a elaborarla en una acción colectiva. Esos serían las tres cuestiones a tener en cuenta o a considerar cuando estamos hablando de trabajar con prospectiva, ¿no? Y como nos decía el autor o los autores, a cambio de tener certidumbre tenemos que considerar estas cuestiones. Y veamos qué nos dicen ahora tres autores que yo acá les estoy presentando respecto de la construcción de escenarios, ¿no? Jouvenel, de 1966, bien antiguo es este texto, nos dice que no es conveniente imaginar un solo futuro, ni concebirlo como una realidad lineal que proviene del pasado. Nos está diciendo acá, nos está hablando de ese futuro que decíamos recién que se puede de alguna manera pensar como una continuidad, que si no hacemos nada, digamos, qué es lo que va a pasar que con esa tendencia, ¿no? Es un futuro tendencial, sino que es necesario no pensar solamente en eso, sino también pensar en otros futuros, no solamente en el tendencial. Rese nos dice que también que hay varios futuros posibles y si bien no podemos predecirlo con exactitud, podemos imaginar el futuro preferido, es decir, sería el futuro de todos los futuros que podemos elegir, bueno, el cual prefiere esa sociedad con la que estamos trabajando. Es decir, la idea no es predecir el futuro, sino ayudar a construirlo, dice Rese, con esta idea que veníamos diciendo recién, que necesitamos tener una sociedad, ¿no es cierto?, que sea, digamos, proactiva, que comience a elaborar las acciones colectivas necesarias para iniciar los cambios. Entonces, esto que nos dice Rese, entonces también nos está mostrando la necesidad de no quedarse solamente con lo que va a pasar de acuerdo a lo que viene ocurriendo, sino en pensar en otros futuros que a través de distintas acciones puedan transformar esa tendencia. Y Mojica nos dice, el futuro construible es el territorio de la acción. Los actores sociales eligen el futuro, pero no es suficiente indicar los futuros que pueden ocurrir, sino que además es necesario que los actores sociales involucrados estén en capacidad de convertirlos en realidad. Y acá estamos ya entrando en el otro tema que ya habíamos visto antes, que no es cuestión de que haya simplemente actores con iniciativa, una sociedad que tenga actores con iniciativas, no solamente es suficiente pensar en futuros posibles, sino que acá lo que tenemos que ver es que esos futuros tienen que estar en relación a las capacidades, a los recursos que tienen los distintos territorios. Tienen que ser realistas. Soñar, pero no tanto, soñar anclados en esa esa base que tenemos de conocer el territorio, conocer sus posibilidades, de conocer la matriz DAFO de la que hablábamos, ¿se acuerdan? En la matriz DAFO, ahí nos tenemos sintetizado todo lo que podemos, todos los recursos, posibilidades y debilidades que tiene ese territorio. Entonces, en base a eso es que tenemos que soñar, pero siempre pensando en con los pies en la tierra o con los pies en la matriz DAFO, yo diría. Bueno, como vemos acá en la filmina, la técnica de escenarios es una técnica cualitativa de la planificación, que está especialmente indicada, dice acá, en entornos de alta incertidumbre, como son los procesos sociourbanos, y en las que suelen entrar en juego un alto número
de variables de las que se desconoce bien su interrelación o se carece de series temporales de datos consistentes. Es decir, lo que veníamos nosotros ya mencionando, el tema de que los problemas sociourbanos son problemas cuasi estructurados. Entonces, la prospectiva permite visualizar el modelo territorial de futuro mediante la construcción de escenarios, decimos, ¿no? Con la participación de distintos actores, que pueden ser expertos o actores de la comunidad en general o ambos. Entonces, un escenario es una imagen de futuro a nivel de hipótesis, que permite visualizar o idear cómo se puede transformar un territorio con determinadas acciones en base a ese análisis interno y conceptual que nosotros ya hemos realizado. Es decir, basándonos en ese análisis, ¿no es cierto? Además, durante estas actividades de construcción de escenarios se puede discutir sobre los riesgos u oportunidades que implicaría encarar cada uno de los escenarios que se van planteando. Algunas de las herramientas que podemos mencionar que se utilizan para hacer todas estas técnicas o para realizar estas técnicas de escenarios son las mesas de trabajo, los paneles de expertos, algunas entrevistas en profundidad a referentes o a expertos claves, ¿no? Que nos puedan dar su mirada de futuro sobre ese territorio que estamos trabajando. Hay dos tipos de escenarios que se pueden construir, que es el escenario probable o tendencial y los escenarios alternos. El escenario probable es el que hace referencias a las tendencias esperables si no hay cambios. En base al análisis que nosotros hicimos del territorio, que recuerden que incluye también un análisis histórico, podemos ver cuáles son las tendencias, lo que ocurriría si no se realizara ninguna acción para transformar ese territorio. Ahora, el escenario alterno, en cambio, es el que parte de considerar, por empezar, que el futuro es construible, creo que ya lo hemos dicho, que además de lo probable, es decir, de esto tendencial, hay otras alternativas de futuro posible, otras situaciones a las que se puede arribar. El análisis comparativo de todos los escenarios elaborados permite definir cuál sería el más conveniente para la sociedad que va a afrontar el desafío de llevar adelante ese plan. La elección de un escenario da lugar a lo que se denomina escenario apuesta o escenario objetivo. Nosotros ya lo habíamos visto cuando trabajamos con el plan estratégico de Rosario. ¿Se acuerdan que ellos tenían las imágenes objetivo? Bueno, eso se construye en parte a definir varios escenarios y entonces se selecciona alguno de ellos como el escenario objetivo. Ese es un escenario que solo podría existir si se comienzan a tomar algunas decisiones, ¿no es cierto? Es decir, no es que uno dice nuestro escenario es este y nos quedamos sin hacer nada y va a ocurrir. No, el escenario ocurre si se comienzan a tomar decisiones y se realizan acciones, y por ese motivo es que contar con un escenario objetivo también se transforma en un instrumento que guía la toma de decisiones. Todos sabemos hacia dónde queremos ir. Entonces guía nuestras decisiones, tanto las públicas como las privadas. Eso ya también lo habíamos hablado en algún momento. En la práctica lo que se elabora es un escenario tendencial y dos escenarios alternativos, uno más favorable y uno menos favorable. Lo podemos hacer en base a la matriz DAFO, que está en el texto de RECE, que pueden ir leyendo porque allí están varias de las herramientas de las que vamos a hablar. Además, él también habla de los momentos, tienen allí desarrollado también los momentos. Entonces,
nosotros lo que estamos viendo es acá un trabajo que realizaron estudiantes de taller de planes urbanos en el año 2014. Ustedes ven allí que ellos están elaborando también 3 escenarios, ¿no? El de piso, que llaman que sería el tendencial, y un escenario intermedio y un escenario de techo, que sería el más favorable. Para eso ellos consideraron algunas variables, que seguramente son las que tenían en la matriz DAF o algunas de ellas, pero las que consideraron más relevantes, que son el código de zonificación, supongo que se referirá al código de zonificación si se modifica, el trabajo de Eduard, la actuación que pudiera tener la Universidad de Moreno, que estaba en ese momento iniciando, el rol del Parque de los Robles y el Camino de la Ribera, que era algo que era un proyecto en ese momento, todavía no se había hecho, la autopista Presidente Perón también, que se estaba por ensanchar y demás, en los proyectos de parques industriales, la ley de acceso justo al hábitat, que recién estaba en ese momento. Así que ellos, considerando todas estas cuestiones, armaron estos escenarios, ¿no? ¿Qué pasaría si todo eso no ocurre? ¿Qué pasaría si ocurren alguna de estas variables? Digamos, se ejecutan los proyectos de algunas que ellos consideraban como variables en este caso, y qué pasa si todo eso es favorable y todo se desarrolla. Entonces tendríamos el peor escenario. Fíjense que acá está un poco más desarrollados. Ellos hablan de crecimiento urbano y uso sin regulación municipal, Universidad de Moreno sin concluir, Promeva e Eduard sin operar, Parque Los Robles y Camino de la Ribera destinados a otros usos, que eran algunas de las hipótesis que ellos tenían. Bueno, les da un escenario determinado. En cambio, este es un escenario donde ellos plantean que todas las hipótesis que ellos tenían, con el código de zonificación funcionando, el problema también, la universidad completada, el Parque Los Robles cumpliendo su función, el Camino de la Ribera también, construida la autopista Presidente Perón, funcionando los parques industriales y con eh, operando la ley de acceso justo al hábitat, y va a haber una transformación del territorio, que creo que este era el escenario de techo que ellos tenían. Estos gráficos que yo les estoy mostrando es una manera de comunicar que es muy práctica para utilizarla en los talleres participativos. Y bueno, cuando uno quiere comunicar realmente ese escenario, son dibujos que quizás hay que mirarlos un poco, tratar de entenderlo, ver las referencias como para ver a qué se están refiriendo, pero que cuando uno sigue un trabajo y mira estos esquemas, le dan la pauta de cuál es la transformación que se está visualizando en el territorio a futuro. Hay algunos otros esquemas un poco más, yo diría, más sintéticos, más elaborados de una manera más como para comunicar a profesionales, más que para trabajar en talleres participativos, que ustedes lo pueden ver, por ejemplo, en el plan urbano de Lobos que realizó Guillermo Tella. Ahí, digamos, hay otro tipo de esquemas. Pero digamos que básicamente lo que se trata en los escenarios es mostrarlos en esquemas, ¿no? En esquemas entendibles de cuando uno mira la situación actual y mira los escenarios, darse cuenta cuáles serían las transformaciones.